Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Profe Express, donde seguiremos tratando las unidades base del Sistema Internacional de Unidades. Continuando con el metro, que lo tratamos en un anterior capítulo, en esta oportunidad vamos a hablar del kilogramo, unidad base para la medida de masa del Sistema Internacional. La masa es cantidad de materia. ¿Cómo podemos medir la masa de un objeto? Una posibilidad sería contar la cantidad de átomos que componen ese objeto. Pero dadas las enormes cantidades de átomos que componen casi cualquier cosa macroscópica, en definitiva sería extremadamente engorroso poder hacer ese conteo y determinar correctamente la masa. Otra forma de medir la masa es utilizar un fenómeno indirecto. Los objetos generan fuerza de gravedad en función de su masa, directamente proporcional a su masa. Por ejemplo, este globo terráqueo, Newton, yo, nos ejercemos una fuerza de gravedad entre sí proporcional a nuestras masas. El problema es que la fuerza de gravedad es extremadamente débil y las fuerzas que nos ejercemos son tan pero tan débiles que medirlas para determinar nuestras masas sería muy difícil. Otra forma de arreglar este problema es utilizar un objeto supermasivo, ni más ni menos la Tierra, y medir qué fuerza de gravedad nos hace la Tierra, le hace la Tierra a un objeto para determinar su masa. La fuerza de gravedad sobre el objeto es proporcional a la masa del objeto y eso no es ni más ni menos que el peso. Cuanto más masa tiene el objeto, más peso va a tener. Entonces determinamos su masa midiendo una fuerza, el peso y no directamente la masa. Y por eso existen ni más ni menos las balanzas, que lo que hacen es medir la fuerza de gravedad de la Tierra sobre el objeto. Y como es proporcional a la masa, en definitiva, ¿qué medimos? Su masa. Pero es muy importante tener en cuenta que son dos conceptos distintos. Una cosa es la masa y otra cosa es el peso, que es proporcional a la masa, pero no son el mismo concepto. Ya sabemos lo que es la masa, pero para poder hacer una medida es fundamental no solo tener el concepto claro y saber qué se va a medir, sino definir una unidad de medida. La primera definición del kilogramo se basó en el peso del agua. Se definió el kilogramo como la masa que tiene un decímetro cúbico de agua. En definitiva, un litro de agua a determinadas condiciones de presión y temperatura. Como era engorroso definir precisamente esas condiciones de presión y de temperatura, entonces en 1889 se decidió definir como el kilogramo como la masa que tiene un objeto físico concreto, específico, con una masa muy similar a la que tenía con la definición anterior. Ese objeto específico, en definitiva, es el kilogramo patrón, que está en Francia. Ese objeto entonces determina la unidad de masa. Y en base a ese objeto, otros países tienen su propia copia que cada 40 años sincronizan con la masa del peso del kilogramo patrón que está en Francia. Y el kilogramo así definido entonces es la única unidad del Sistema Internacional de Unidades que se basa en un objeto concreto, específico. Pero ya sabemos que eso no es en el fondo la mejor opción. Lo mejor sería definirlo en base a fenómenos físicos reproducibles e independientes, ya ni siquiera de un objeto en concreto, ya en realidad independientes hasta de este planeta, de este maravilloso planeta. Entonces se está trabajando en definir el kilogramo en función a la cantidad de átomos por un lado, pero que ya vimos que es algo complejo de hacer, y por otro lado redefinir el kilogramo tomando en cuenta las constantes fundamentales de la naturaleza, en particular la constante de Planck. Así que quizás en algunos años tengamos que reeditar este video y indicar otra definición del kilogramo. Y en el capítulo anterior habíamos dejado planteada una pregunta. Definimos el metro en función del recorrido que hace la luz, la distancia que recorre la luz en un determinado intervalo de tiempo. Con esa definición entonces, ¿queda determinada la velocidad de la luz? Sí queda determinada, en definitiva, haciéndose una regla de 3. Nosotros vimos que, en definitiva, un metro es la distancia que recorre la luz en una cantidad de segundos igual a 1 dividido 299.792.458, un número muy pequeño. Entonces, siguiendo con la regla de 3, podemos decir, entonces, en un segundo, ¿cuánto es x? Es decir, ¿cuánto es la distancia que recorre la luz? Haciendo esa regla de 3 muy sencilla, nos da que la distancia que recorre la luz, entonces, en un segundo, tiene que ser 299.792.458 metros, que son alrededor de 300.000 km por segundo, que es la velocidad, la famosa velocidad de la luz en el vacío, casi 300.000 km por segundo.
vamos a dejar planteada otra pregunta. Nosotros definimos el kilo como la masa que tiene un objeto concreto que está guardado en Francia. Ahora bien, si llevamos ese objeto concreto a otro lugar, como por ejemplo al Sol, que tiene una gravedad mucho más alta que la Tierra, o a Júpiter, o incluso a la Luna, que tiene una gravedad más baja, alrededor de un sexto de la gravedad terrestre. Entonces, por ejemplo, en la Luna, ¿ese kilo va a cambiar su masa? ¿Va a tener menos masa?